La lluvia había convertido la última milla del camino hacia l'Harcourt en un río gris. Juliette avanzaba a pie, con su único baúl sobre una carreta de granja detrás de ella, cuando escuchó los gritos antes de ver la casa. No era un sonido humano. Era un caballo, agudo y desesperado, del tipo que atraviesa el oído y se clava directo en el pecho. Juliette echó a correr. El camino se abría en un patio de grava, y el patio estaba lleno de hombres. 6, quizás 8, todos gritando a la vez. En el centro, una yegua gris se encabritaba contra una pared de cuerdas. Sus ojos giraban en blanco, sus 4 patas cortaban el aire mojado. Un mozo tenía una cuerda sobre ella y era arrastrado por el suelo. Otro agitaba una segunda cuerda como si tratara de colgar el cielo mismo. La yegua bajó con fuerza, giró y golpeó su hombro contra el pollo de montar. La sangre corría rosada bajo la lluvia por su pata. En los escalones, sobre todos ellos, había un hombre alto de abrigo negro. No gritaba. Observaba toda aquella ruina con una quietud que asustó a Juliette más que el propio ruido. «Mátenla», dijo. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Un guardabosques junto al arco del establo ya tenía la escopeta contra el hombro, y bajaba la mejilla hacia la culata. «No». La palabra salió de Juliette antes de que ella decidiera pronunciarla. Ya se estaba moviendo. Dejó caer su cofia mojada sobre la grava. Puso la mano plana contra el cañón del arma y lo empujó hacia el suelo. Y el hombre quedó tan atónito ante ella que se lo permitió. «Denle espacio», dijo Juliette. «Todos ustedes. Retrocedan hacia la pared. Suelten las cuerdas». «Señorita», un mozo empezó a hablar. «Suéltenlas». Algo en su voz logró lo que su pequeña estatura no podía. Los hombres retrocedieron un paso. Las cuerdas cayeron flojas sobre el barro, y Juliette Elstone, de 22 años, empapada hasta los huesos, desconocida por completo en aquel patio, caminó hacia el centro, hacia un caballo que ya le había abierto el cuero cabelludo a un hombre esa misma mañana. No miró a la yegua a los ojos. Eso lo había aprendido mucho tiempo atrás, en el establo de su padre, antes de que todo fuera vendido. Nunca se mira fijo a una criatura asustada. Uno se hace pequeño, aburrido, sin interés. No le da nada que temer. Juliette se detuvo a 2 metros y se giró a medias, mirando la lluvia. «Ya está», dijo, no a la yegua, sino al aire. «Ya está. Cuánto alboroto por nada». Las orejas de la yegua se adelantaron media pulgada. Juliette sacó del bolsillo el simple bocado de su padre. Había sido lo único suyo que ella se había negado a vender, un objeto humilde, casi sin valor, desgastado y suave por 40 años de buenos caballos. Lo sostuvo bajo la lluvia, dejando que el agua corriera sobre él, y esperó 1 minuto. 2. Los hombres detrás de ella habían quedado en silencio. En los escalones, el hombre de negro no se había movido. La yegua dio un paso hacia ella, luego otro. Bajó la cabeza malherida y lamió el bocado en la palma abierta de Juliette. Juliette deslizó la otra mano bajo la mandíbula mojada, lenta como un amanecer, y se quedó allí, acariciando el gran cuello tembloroso. La respiración del animal descendió del terror hacia algo que ya solo era cansancio. «Ya está», murmuró Juliette. «Ya está, no vas a morir hoy». Ningún hombre sensato mata a una yegua que vale 200 guineas solo porque le tuvo miedo a una cuerda. Levantó entonces la mirada. El hombre en los escalones la observaba. Era más joven de lo que el abrigo negro había sugerido. 30 años, quizás. Cabello castaño ceniza mojado en las sienes, y ojos de un azul tan profundo que, desde el otro lado del patio, parecían negros. Un rostro apuesto y cerrado. La miraba como un hombre mira una cuenta que no esperaba pagar. «Lleven a la yegua adentro», dijo a los mozos, sin apartar los ojos de Juliette. «Séquenla. Revisen el hombro». Una pausa. «Hoy no se dispara nada». Los hombres tomaron a la yegua, dócil ahora, y se la llevaron. Juliette quedó sola bajo la lluvia,
con el bocado de su padre en el puño y el barro hasta las rodillas. «Usted es la mujer que mandó llamar mi abuela», dijo el hombre. No era una pregunta. «Soy Juliet Elstone, Excelencia». Hizo una reverencia, absurda en medio de aquel barro, y aún así la hizo. «La duquesa viuda me contrató como su dama de compañía». «Llega tarde. El puente de Marrow está caído». Caminé el último tramo. Él miró sus faldas empapadas, la cofia arruinada sobre la grava, la sangre de su yegua secándose en la muñeca de Juliet. Lo que fuera que vio, no lo ablandó. «Dorset le mostrará su habitación», dijo, y se dio la vuelta hacia la casa. Juliet recogió su cofia. No vio salir al mayordomo. Dorset era un hombre delgado, canoso y erguido, de 60 años, y había observado toda la escena resguardado bajo el umbral, y ahora seguía mirándola con una expresión que ella no supo interpretar. Bajó 2 escalones hacia su amo, que se había detenido dentro de la puerta abierta. «Excelencia», dijo Dorset en voz baja. «¿Ordeno que la señora Touli suba una cena fría para la joven?» El duque de Nortuel miró una vez más, a través del patio, hacia la pequeña figura empapada que recogía su sombrero. «No durará ni un mes aquí», le dijo a su mayordomo, y entró. Dorset no dijo nada, pero pensó, de pie bajo la lluvia del umbral, que en 40 años de servicio nunca había visto a la yegua gris acercarse a la mano de un extraño. Guardó ese pensamiento donde guardaba esas cosas. Bajó los escalones mojados para cargar él mismo el baúl de la joven. Juliet había llegado al Harcourt para desaparecer. Le había contado a la duquesa viuda solo parte de la verdad en las cuidadosas cartas que le habían valido el puesto. Había dicho que era hija de un caballero, huérfana, sin fortuna, obligada a labrarse su propio camino. Todo eso era cierto. No había dicho el resto. No había dicho que, de hecho, existía una fortuna, que era suya, y que descansaba en la caja fuerte de un primo al que ella habría cruzado un condado entero para evitar. Su padre había muerto cuando ella tenía 19 años, y le había dejado 4.000 libras y una pequeña necedad. El dinero quedaba en fideicomiso hasta que ella se casara o cumpliera 25 años, lo que ocurriera primero. Y el fideicomisario que él había nombrado, con la intención de ser bondadoso, con la intención de darle un tutor, era su sobrino, Silas Provin. El señor Provin tenía un hijo. El señor Provin tenía un plan. Si Juliet se casaba con el hijo, las 4.000 libras se quedarían en manos de los Provin, donde el señor Provin ya había gastado en silencio buena parte de ellas. Juliet había rechazado a Clement Provin en el salón, en octubre, y había abandonado la casa en noviembre con 15 chelines y un bocado de caballo. Había respondido a un anuncio bajo una dirección falsa. Había firmado sus cartas como Belestone, y había rogado que el nombre no significara nada para nadie en aquel lejano condado verde. 25 años estaban a 3 años de distancia. Solo debía permanecer oculta y sin casarse hasta entonces. Y el dinero sería suyo, y ningún hombre en la tierra podría tocarlo. 3 años. Podía ser invisible durante 3 años. Ya había sido invisible casi toda su vida. No había contado con l'Harcourt. La casa se estaba muriendo, y a Juliet le bastó menos de una semana para comprenderlo. Era una casa hermosa. Esa era la pena de todo aquello. Se alzaba larga y baja, del color de la miel, sobre un valle propio. Una casa que, como decía el viejo dicho, había crecido de la tierra en lugar de haber sido colocada sobre ella. Había 200 años de buen juicio en sus huesos, y se estaba pudriendo como se pudre un hombre fuerte. Lentamente, desde adentro, sin que nadie pronunciara la palabra en voz alta. La plata se empañaba en los cajones. El lino no se renovaba. La mitad de los grandes salones permanecían cerrados y cubiertos con sábanas, y esos salones cerrados tenían un olor a humedad que significaba que en algún lugar un techo llevaba un año goteando y nadie había subido a mirar. En la cocina, la chimenea humeaba porque nadie había limpiado el tiro. La cocinera, la señora Touli, lloraba sobre un trozo de carne de res que había llegado verde del carnicero y que no podía devolver, porque, decía,
secándose las manos rojas en el delantal, el señor Grimsab arreglaba las cuentas con el carnicero, y el señor Grimsab no aceptaba que una cocinera le enseñara su oficio. ¿Y quién? Preguntó Juliet, ¿es el señor Grimsab? El administrador, señorita. El apoderado. Llegó después de que muriera el viejo duque, y la señora Pedifer, que era el ama de llaves, murió el invierno siguiente. Dios la tenga en su gloria. Y desde entonces no hay ama de llaves. Solo el señor Grimsab, que tiene el manejo de todo y las llaves de todo. No hay ama de llaves, repitió Juliet, mirando la chimenea humeante, la carne verde, las dos criadas agotadas. ¿En una casa de este tamaño? Está el señor Grimsab, dijo la señora Touli, como si eso fuera lo mismo, o exactamente lo contrario. Ella misma no habría sabido decir cuál de las dos cosas. Juliet era dama de compañía, no ama de llaves. Todo su empleo consistía en sentarse 4 horas al día junto a una anciana. Pero la habían criado para dirigir un hogar, uno pequeño, una casa modesta. Pero lo había dirigido ella misma desde los 14 años, tras la muerte de su madre. Sabía que debía oler un armario de lino bien cuidado. Sabía que la carne no debía llegar verde. Sabía, por encima de todo, que una casa donde un solo hombre guardaba todas las llaves y no respondía ante nadie era una casa que estaban robando. No dijo nada de esto. Estaba allí para ser invisible. Dobló las manos, aprendió los nombres de los criados, se sentó junto a la duquesa viuda y guardó silencio. Guardar silencio le duró hasta la 3ª semana. La duquesa viuda de Nortuel se llamaba Petronella, tenía 81 años y no se le escapaba nada. Se sentaba junto al fuego, en el pequeño salón sur, la única habitación cálida de la casa, con un chal color pecho de paloma y una espalda recta como un atizador. Sus manos se habían convertido en nudos por la edad. Sus ojos no habían ido a ninguna parte. La primera tarde, la observó de arriba abajo durante medio minuto completo y luego dijo: «Usted no es lo que yo esperaba. Lamento decepcionar a su excelencia». No dije que estuviera decepcionada. Dije que usted no es lo que esperaba. Hay una gran diferencia, niña. Y si pretende salir adelante en este mundo, mejor aprenda a distinguirla. Golpeó el brazo de su silla. Siéntese. No ahí. Ahí, donde pueda ver su rostro. Mi nieto me contó que usted domó a la yegua gris bajo la lluvia, en su primera hora aquí. La yegua solo estaba asustada, señora. No me diga que solo estaba asustada, como si hubiera recogido un guante caído. Esa yegua ya había mandado a 2 mozos a la cama desde San Miguel, y estaba condenada a morir el martes. La anciana la estudió con esos ojos sin nubes. Esa yegua era de mi nieta. ¿De Cecily? La hermana de mi nieto. Está muerta. Juliet se quedó quieta. Lo siento mucho, señora. Todo el mundo lo siente mucho. Es la frase menos útil del idioma. La anciana miró el fuego. Por un instante, la dureza abandonó su rostro, y algo más antiguo y más doloroso ocupó su lugar. Tenía 23 años. Una fiebre en primavera. Era la señora de esta casa. Mi nieto nunca se casó. No había duquesa. Así que Cecily llevaba las llaves y mantenía la paz y hacía respirar toda esta casa. Y luego, una semana de abril, sintió demasiado calor durante la cena. Y la semana siguiente, estaba bajo tierra en la iglesia del Harcourt. Y mi nieto, se detuvo. Y luego, con una voz completamente distinta, mi nieto no ha entrado en el ala este desde entonces. Ni ha pronunciado su nombre, si puede evitarlo. Ni ha mirado una sola cosa que necesite atención en esta casa, porque todo lo que necesitaba atención era de ella. ¿Me comprende? Creo que sí, señora. Creo que sí, también. Por eso es usted la primera dama de compañía en un año que no he despedido antes de la semana. Petronella juntó sus manos deshechas. Ahora bien. Lleva usted 19 días aquí. Dígame que ha visto, y no sea diplomática. No me queda tiempo para diplomacias. Y Juliet se lo contó.
No había tenido intención de hacerlo. Pero existe un alivio particular en que alguien te haga una pregunta verdadera y quiera de verdad la respuesta. Y llevaba 19 días conteniéndolo todo. Le habló de la carne verde y la chimenea humeante y los salones cubiertos con sábanas y el techo que goteaba en algún lugar del ala este. Le habló del lino pudriéndose en los armarios. Le habló, con cuidado, del señor Grimsab, que arreglaba todas las cuentas y guardaba todas las llaves y no permitía que nadie le enseñara su oficio. La duquesa viuda escuchó sin moverse. Cuando Juliet terminó, la anciana guardó silencio un largo momento. Mi nieto, dijo por fin, no es tonto. Es un hombre que está de duelo, que es cosa distinta, aunque desde afuera lleven el mismo abrigo. Ha dejado que un solo hombre sostenga las riendas porque no soporta tocarlas él mismo. Esa es su debilidad. Puede resultar muy costosa. Giró la cabeza. Usted sabe algo de cuentas. Un poco, señora. No sea modesta. Detesto la modestia por encima de todas las virtudes falsas. Sostuvo la mirada de Juliet. Voy a hacerla útil. No como dama de compañía. Las damas de compañía son mobiliario. Voy a darle el manejo del cuarto de destilar, del lino y de las cuentas de cocina, con mi autoridad, que en esta casa es bastante más antigua que la del señor Grimsab. Y veremos qué encuentra usted. Su excelencia, el duque dijo, escuché que dijo que yo no duraría un mes. Algo parecido al placer cruzó el rostro de la anciana. ¿Eso dijo? Dijo con suavidad. Entonces tiene usted 9 días para demostrarle que se equivoca. Le sugiero que los aproveche. Juliet los aprovechó. La casa no creía en ella, y la casa lo decía a su manera, bajo la escalera de servicio, fuera de su oído. Al final de la primera semana ya había una apuesta en la sala del servicio, y todos lo sabían, y se consideraba una apuesta justa. Un chelín decía que la nueva dama de compañía se iría antes del día de Nuestra Señora, despachada como las 3 anteriores, agotada por las habitaciones frías, el amo de luto y el mayordomo administrador que gobernaba a ambos. Las apuestas iban fuertemente en su contra. Incluso Prue, que la apreciaba, había puesto discretamente sus 6 peniques al mes. Juliet supo de la apuesta a los 3 días, porque una mujer que ha sido invisible toda su vida escucha mucho de lo que la gente ruidosa pasa por alto. No le guardó rencor. Le pareció, en general, una apuesta bastante sensata. Ella misma la había hecho, en cierto modo, al firmar su falsa dirección y marchar hacia el norte con 15 chelines y un bocado de caballo. No pensaba ganarla discutiendo. Nunca en su vida había ganado nada discutiendo. Pensaba ganarla del único modo en que confiaba, siendo, con tranquilidad y sin alboroto, indispensable. Una mañana la casa despertaría y descubriría que ya no recordaba cómo se las había arreglado antes de ella. La apuesta se olvidaría porque la pregunta que planteaba dejaría de tener sentido. Así que no regañó, ni ordenó, ni recordó una sola vez que la duquesa viuda le había dado autoridad. Simplemente tomó, una por una, las cosas que nadie más quería tocar, y las hizo bien, y dejó que el hacerlas fuera su propio argumento. Empezó por el cuarto de destilar, porque un cuarto de destilar es la honestidad de una casa en miniatura. Lo restregó entero. Sacó 3 años de conservas echadas a perder y harina llena de ratones. Al fondo había un estante que evidentemente había sido de Cecily. Etiquetas pulcras con la letra redonda de una joven, cordiales y agua de rosas, todo arruinado ya, sin tocar desde abril. Juliet limpió cada frasco y conservó las etiquetas. Le pareció una pequeñez tirar la letra de una muerta. Pasó al lino. Hizo que las criadas vaciaran cada armario, y luego lo lavaron, lo dieron vuelta y lo remendaron entero. Donde las sábanas se habían podrido, las cortó para hacer vendas y trapos, de modo que nada se desperdiciara. Hizo limpiar el tiro de la chimenea, lo cual costó 8 peniques, y detuvo el humo en la cocina por primera vez en un año. Devolvió la carne verde al carnicero de Marrow, con una nota escrita de su propio puño, cortés e inflexible, y la carne siguiente llegó roja. Y empezó, con discreción, a llevar ella misma el libro de la cocina.
Era un libro pequeño, un libro de cocinera, lo que entraba por la puerta, lo que se pagaba por ello, semana tras semana. Eso era toda la autoridad que la duquesa viuda le había dado, y nada más. Pero una casa es un solo cuerpo, y si se tiene el dedo sobre una vena, se puede sentir todo el corazón. Julieta notó lo que en verdad se le pagaba al carnicero, y lo que en verdad se le pagaba al pescadero, y lo que en verdad se les pagaba al velero y al mercader de grano, en las cifras exactas que los comerciantes le daban en la puerta. Y notó, en menos de 15 días, que sus cifras no coincidían con las de la casa. Al carnicero se le pagaban 9 chelines por semana. Él mismo lo decía y le mostraba su propia tablilla de cuentas para probarlo. Pero cuando la cuenta trimestral de cocina se colocaba en el tablón del servicio, como el señor Grimsab la colocaba, por pura formalidad, la línea del carnicero decía, 14 chelines y 5 peniques por semana. Juliet se quedó de pie en el pasillo frío mirando aquel papel durante un largo rato. No lo tocó. Se marchó y no le dijo nada a nadie. Era muy buena guardando silencio. Había tenido años de práctica. Era buena en ello porque lo había aprendido siendo niña. Una casa donde una sola voz grita enseña a las demás voces a callar. Su padre no había sido cruel. Solo había estado consumido por el dolor tras la muerte de su madre. Y el dolor en un hombre grande llena cada habitación. Y una niña aprende a moverse por una casa afligida sin tropezar con nada. Ella había llevado las cuentas de esa casa desde los 14 años. Las había llevado bien, y aprendió haciéndolo algo que nunca después olvidó. Un libro de cuentas es la única habitación honesta del mundo. Allí, la palabra de una mujer vale tanto como la de cualquier hombre. Una columna suma o no suma. Ningún grito puede convertir en verdadera una suma falsa. Había amado las cuentas por eso. No les importaba que ella fuera pequeña, o sencilla, o una muchacha. Solo les importaba que tuviera razón. Y tenía razón sobre los 5 chelines del carnicero. Lo sabía con certeza. Ese era el problema de tener razón, se instalaba dentro de una como una piedra tragada. Y no había manera de olvidarla, por más sensato que uno se dijera que debía hacerlo. El duque de Nortuel la notó como se nota un cambio de clima, sin quererlo, y de golpe. No bajaba a la cocina ni al cuarto de destilar. Era un duque, esos eran otros países. Pero no pudo evitar observar que la chimenea ya no humeaba a la hora del desayuno, que el café estaba caliente, que la gran mesa fría del comedor, donde comía solo, en silencio, cada noche, 5 metros de caoba con un único lugar servido al extremo, una tarde había sido acortada. Bajó a cenar y las hojas adicionales habían desaparecido. La mesa era un modesto 1,80 m. Su único lugar estaba servido allí, y ya no parecía un hombre comiendo al extremo de un ataúd. ¿Quién hizo esto?, le preguntó a Dorset. La señorita Elstone pensó que su excelencia cenaría más cómodo, señor. Dijo que un hombre no debería tener que gritar a lo largo de un granero para pedir la sal. Una pausa. ¿Ordeno que se vuelva a poner como estaba? El duque miró la pequeña mesa acogedora. No, dijo. La encontró 3 días después en la larga galería, por accidente, que era el único modo en que se encontraba con alguien ese año. Ella llevaba una cesta de lino remendado en la cadera y una mancha de cera de abeja en la muñeca, y se apartó a la pared cuando él pasó, con los ojos bajos, como debe hacer una criada. Él pasó de largo, y luego se detuvo. Usted es la mujer de la yegua, dijo. Sí, excelencia. Mi abuela la ha puesto a cargo del lino, entre otras cosas, señor. Él la miró, ahora sí, de verdad, por primera vez desde el patio, ahora que estaba seca y era de día. Era pequeña y callada y de cabello castaño, sin belleza, del tipo de mujer que un salón de baile atraviesa con la mirada sin verla, salvo que, cuando ella levantó los ojos para responderle, eran grises, claros y por completo sin miedo. Y a él nadie lo había mirado así en todo un año. Sus criados miraban el suelo. Su abuela lo atravesaba con la vista. Esta mujer lo miraba como si él fuera simplemente un hombre que había hecho una pregunta, y ella tuviera la respuesta, y estuviera decidiendo cuánta de esa respuesta él podía soportar.
Eso lo desconcertó. No estaba acostumbrado a que lo vieran. La yegua está sana, dijo de pronto. El hombro sanó. Me alegra, señor. Tenía usted razón. Valía más que un susto. Él pareció querer decir algo más, y no tener idea de cómo hacerlo. Es todo, dijo, y siguió por la galería, sin saber por qué, por un momento, su propia casa se sintió menos como una tumba. Juliette se quedó con la cesta en la cadera, viéndolo alejarse. Pensó, hay un buen hombre ahí dentro, ahogándose. Y luego pensó en los 5 chelines del carnicero, en el techo del ala este, en las 4.000 libras en la caja fuerte de Silas Provin. Se dijo con firmeza que nada de eso era asunto suyo. Estaba allí para ser invisible durante 3 años. No estaba allí para salvar a un duque. Casi lo creyó. Pausa breve, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias. El mes pasó. Juliette no se fue. Nadie lo comentó con palabras, pero la casa lo notó de 100 maneras pequeñas. Prue y las 2 criadas más jóvenes le llevaban ahora sus problemas a ella, en vez de llorarlos sobre el carbón. La señora Touli cocinaba como una mujer liberada de prisión. Amos, el jefe de mozos, un Yorkshire taciturno de 50 años, se tocaba el sombrero ante Juliette como lo haría ante una señora. Ella había salvado a la yegua gris. Salía en las mañanas heladas y sabía distinguir un esguince de una simple molestia. Hasta Dorset, que no confiaba en nadie menor de 60 por principio, había empezado a llevarle a ella las preguntas del servicio que antes llevaba, inútilmente, a la puerta cerrada de un amo afligido. Sin título, y sin buscarlo, Juliette había empezado a dirigir la casa. Y cuanto más de la casa podía ver, peor se veían las cuentas. No era solo el carnicero, era todo. La autoridad de la duquesa viuda le permitió a Juliette entrar en los cuartos de almacenaje para inventariar el lino. Una tarde gris, esa autoridad la llevó más lejos de lo que ella había pretendido. El gran armario de provisiones de la casa se guardaba al final del pasillo norte. El cuarto de almacén y la oficina del administrador compartían una pared y una puerta. La oficina era el reino de Grimsab, pero Grimsab había ido a Marrow ese día por las sesiones trimestrales. La puerta entre ambos cuartos estaba sin llave. Juliette se dijo que solo estaba contando sábanas. Se quedó de pie en el umbral de la oficina y miró los libros de cuentas en el estante. Había 2 correspondientes al año en curso. Eso fue lo primero que notó. 2 libros de campo, 2 registros de rentas, encuadernados igual en el mismo cuero café, uno junto al otro. Uno estaba gastado en las esquinas de tanto manosearlo. El otro estaba limpio. No debía tocarlos. Sabía que no debía. Abrió primero el limpio. Era la copia oficial, la que se mostraba cuando algo debía mostrarse. Rentas recibidas, sumas ordenadas, la propiedad un poco pobre pero honesta, todos los arrendatarios al día, las reparaciones contabilizadas. Un techo sobre el ala este, notó, había sido reparado el otoño pasado por 40 libras. Ella misma había estado bajo ese techo 3 días atrás, viendo cómo la lluvia entraba por 4 sitios distintos. Abrió el libro gastado. El gastado era la verdad, y la verdad era fea. Aquí estaban las rentas tal como en verdad se cobraban, más altas en muchos casos de lo que reconocía la copia oficial. Viudas ancianas y pequeños granjeros habían sido exprimidos por un chelín aquí, un chelín allá, y esos chelines no aparecían en absoluto en el libro oficial. Aquí estaban reparaciones cobradas que nunca se habían hecho. Aquí estaban facturas de comerciantes marcadas como pagadas por una cifra en el libro oficial, y saldadas por una cifra menor en el verdadero. La diferencia se escapaba de la página y salía de la casa. Todo ese silencioso río de dinero hacía ningún nombre en absoluto. Juliette se quedó de pie en la luz que se apagaba, y comprendió que estaba mirando 3 años de robo. No un criado robándose cucharas. Esto era un hombre saqueando una casa desde la raíz, con paciencia, con buena tinta, mientras su amo lloraba arriba y no soportaba mirar. Grimsab había esperado exactamente la casa adecuada. Una casa sin señora, sin ama de llaves,
Un amo que firmaría cualquier cosa antes que abrir los libros de su hermana. Se había instalado como la podredumbre se instala en una viga. Escuchó la puerta exterior. No tuvo tiempo de pensar. Devolvió el libro gastado exactamente a su lugar, esquina con esquina, y estaba en el cuarto de almacén contando sábanas en voz alta con una pizarra en la mano cuando el señor Grimsab entró desde Marrow con la lluvia sobre los hombros. Era un hombre suave, rosado, de rostro agradable, de 40 años. Sonreía mucho. Vaya, señorita Elstone. En mi oficina. En su cuarto de almacén, señor Grimsab, dijo ella, sin levantar la vista de la pizarra. La duquesa viuda me ha pedido que inventaría el lino. 2 docenas de pares de sábanas de Holanda, y solo 11 enteras. Es un pobre balance. Últimamente lleva usted muchas cuentas para ser una simple dama de compañía. Su excelencia me mantiene ocupada. Su excelencia, dijo Grimsab, todavía sonriendo, tiene 81 años. No siempre estará aquí para mantenerla ocupada. Dio un paso más cerca, de pie suave para un hombre pesado. Un consejo, señorita Elstone, de un criado a otro. Esta es una casa grande, con mucha oscuridad dentro. Una joven sin amigos ni familia, porque no los tiene usted, ¿verdad? Hace bien en quedarse callada. En atender el lino, en no hacer preguntas cuyas respuestas no le sirvan de nada. La sonrisa no se movió. Las damas de compañía vienen y van por aquí. No duran. Lamentaría verla partir antes de tiempo. Juliet bajó la pizarra y lo miró, gris, clara, sin miedo, y lo vio por medio segundo bajo aquella sonrisa. Él le tenía miedo. Ese era el asunto. Había entrado sonriendo para asustarla, y era su propio temor lo que lo había traído. Porque una mujer astuta con una pizarra había estado parada demasiado cerca de su oficina abierta. Llevo excelentes cuentas, señor Grimsab, dijo ella con amabilidad. Es lo único que hago que nadie me ha pedido dejar de hacer. Buenas noches. Salió caminando junto a él con su pizarra. Las manos no le temblaron hasta que llegó a la escalera. No fue con el duque. Lo pensó durante 3 días y 3 noches. ¿No fue? Sus razones eran buenas. Una de ellas era la cobardía. Ir con el duque era hacerse visible. Ser vista significaba que le preguntaran su historia, su gente, su nombre. Y detrás de su nombre estaban Silas Provin y 4.000 libras y un matrimonio del que había huido cruzando un condado entero. Una dama de compañía que se hiciera enemiga del administrador sería despedida con mala reputación. Una dama de compañía despedida con mala reputación sería rastreada. Y una vez rastreada, una vez nombrada, sería otra vez la señorita Juliet Elstone, la fugitiva, encontrada y llevada a casa para casarse con Clement Provin por su dinero. Mejor guardar silencio. Mejor mantener la cabeza baja durante 3 años y dejar que la casa de un rico duque se robara a sí misma. No era su casa. No era su pelea. Se lo dijo todo eso a sí misma. Y entonces, al 4.º día, salió hacia las cabañas de los arrendatarios en Marroen. La duquesa viuda quería que se le llevara una cesta de jalea a una anciana allí. La anciana era la viuda Septon, de 70 años. El techo de su cabaña era un colador. Su renta había subido en el día de Nuestra Señora, aunque nada en absoluto se había hecho para merecerlo. El señor Grimsab dice que el amo lo necesita, dijo la anciana sin quejarse, doblando sus manos hinchadas. Y el amo es un buen hombre que perdió a su hermana. Pobre alma. Así que no me quejo. Solo me pregunto por qué no arreglan el techo, que ya me cobraron por arreglar hace 2 años. Pero no me gusta molestar a su excelencia. No con su duelo. Juliet se quedó en el umbral de la cabaña goteante con la jalea en la mano, mirando a aquella anciana que no quería molestar a nadie, y sintió vergüenza, porque eso era exactamente todo el mecanismo. Grimsab no había necesitado ser astuto, solo paciente. Había construido su robo sobre la decencia ajena, sobre un hombre en duelo que no quería mirar, sobre ancianas demasiado leales para quejarse, sobre una dama de compañía demasiado asustada por su propia piel para hablar.
Todos en aquel engranaje estaban siendo buenos. Y una casa llena de gente buena, asustada y afligida, estaba siendo vaciada en silencio, y seguiría siéndolo hasta que alguien estuviera dispuesto a hacerse ver. Juliet volvió a casa, lavó la cesta de la jalea y tomó una decisión. No podía ir ante el duque como una dama de compañía cargando un rumor. Él no le creería, o Grimsab la llamaría histérica y la despediría antes de que terminara la semana. Necesitaba la prueba misma. Necesitaba el libro verdadero junto al libro oficial, y un testigo al que no se pudiera descartar con un gesto de la mano. Necesitaba ser, por una vez en su cuidadosa vida, invisible, absoluta y peligrosamente visible. Empezó a construir su caso como llevaba sus cuentas, en silencio, de su propio puño, un chelín de prueba a la vez. La primavera se volvió verano mientras ella lo construía. Consiguió las tablillas de los propios comerciantes, la del carnicero, el libro del velero, los recibos del mercader de grano, bajo el honesto pretexto de arreglar ella misma las cuentas de cocina, y copió cada cifra fielmente. Consiguió que la viuda Septon y otras 2 arrendatarias pusieran su marca en una declaración clara de lo que en verdad pagaban de renta. No pudo volver a entrar en la oficina. Grimsab ahora la mantenía con llave y la vigilaba, pero ella no necesitaba la oficina. Había construido las cuentas verdaderas desde afuera hacia adentro, desde las puertas y las tablillas de cuentas y las marcas de gente honesta, y donde sus cifras coincidían con las cifras publicadas, contaban toda la historia a plena luz del día. Lo construyó de noche, sobre todo, cuando la casa dormía y los pasillos estaban oscuros. Guardaba las copias fieles en un doble fondo que había hecho en su propia caja de costura, bajo los dedales y la lana de zurcir, donde ninguna criada pensaría en buscar, y ningún administrador se atrevería. Cada noche añadía lo que el día le había traído, una cifra del mercader de grano, una marca de un arrendatario, un recibo mendigado de un comerciante de Marrow bajo el honesto pretexto de las cuentas de cocina. Era trabajo lento, y trabajo temeroso, y lo hacía a la luz de una sola vela con la puerta cerrada con cerrojo, porque había comprendido desde el principio que un caso a medio construir era peor que ningún caso en absoluto. Un rumor, Grimsab podía reírselo. Un libro de cuentas, no. 2 veces estuvo a punto de sorprenderla. Una vez la encontró en el pasillo norte al anochecer, una vela en su propia mano. Le preguntó, con suavidad, ¿qué asunto tenía una dama de compañía tan cerca de su oficina después del anochecer? Ella dijo que estaba asegurando los armarios de lino para la noche. Era verdad. Él no pudo desmentirla. La miró un largo momento. No le gustaba que ella estuviera allí. Ella vio que no le gustaba, y comprendió por qué. Él había construido todo su silencioso robo sobre el hecho de que no hubiera nadie en la casa que mirara, o escuchara, o anotara cosas. Una dama de compañía a la que los arrendatarios habían empezado a llevarle sus problemas era exactamente esa clase de persona, y los problemas llevados a la persona correcta se suman. Así que ella hacía su trabajo honesto donde él pudiera verlo, y guardaba el libro donde él no pudiera, y esperaba. Había aprendido paciencia como otras mujeres aprenden bordado. Era muy buena en ello. Podía esperar a un hombre hasta agotarlo, tal como había esperado a la yegua, sin darle nada contra que luchar, hasta que lo único que le quedaba por hacer era venir a su mano. Y mientras ella lo construía, sin proponérselo, ella y el duque llegaron a conocerse. Empezó con la biblioteca. La habían enviado a buscar un libro de la duquesa viuda. La biblioteca del Harcourt era una larga sala orientada al norte, llena de 200 años de lectura. Era la única habitación de la casa que el duque todavía usaba. Lo encontraba allí cada vez con más frecuencia por las noches, no leyendo, solo sentado con un libro cerrado sobre las rodillas y el fuego bajo. La primera vez que lo sorprendió, ella hizo ademán de retirarse. «Quédese», dijo él. «Busque su libro. No me molesta». Así que ella buscó el libro y se quedó un momento junto a los estantes, y hablaron de nada, del clima, de la yegua. Y después de eso, sin ningún arreglo entre ellos, ella venía casi todas las noches, y él estaba casi todas las noches allí, y la biblioteca se convirtió en un país que ambos compartían. Él era, descubrió Juliet,
exactamente lo que su abuela había dicho, no frío, ahogándose. Bajo el rostro cerrado había un hombre de humor seco y cuidadoso, y una gran ternura enterrada, ahora convertida en dolor, como un jardín vuelto zarza porque nadie tiene el corazón para caminar por él. Habló de su hermana una vez, solo una vez. Era tarde y el fuego se había reducido a brasas, y dijo, sin mirar a Juliet. Ella se sentaba en esa silla. ¿Dónde está usted? Me leía las partes tontas del periódico hasta que yo reía. No reía a menudo. Ella lo contaba como un triunfo personal cada vez. Giró el libro cerrado entre las manos. Yo estaba en Londres cuando le dio la fiebre. Mi hombre de negocios tenía asuntos que no podían esperar. Me quedé una semana por ellos. Ella murió antes de que yo llegara al camino del norte. Lo dijo con voz plana, del modo en que un hombre dice algo que se ha dicho a sí mismo 10.000 veces. Asuntos que no podían esperar. Nunca he podido recordar ni uno solo de ellos. Juliet no dijo lo siento mucho. Había aprendido de su abuela que era la frase menos útil del idioma. Ella era quien mantenía toda la casa respirando. Dijo en cambio. Su abuela me lo contó. Es mucho para que una joven lo cargue sola. Debió amarlo mucho, para llevarlo tan bien. El duque la miró a través de las brasas. Usted lo lleva ahora, dijo. No crea que no lo he notado. La chimenea, la mesa, las cestas para los arrendatarios. La autoridad de mi abuela solo alcanza hasta cierto punto, señorita Elstone. El resto es usted. Una pausa. ¿Por qué? Era la pregunta que ella no podía responder con honestidad sin responderlo todo. Así que le dio una verdad que no era toda la verdad. Porque una casa no debería morir de abandono mientras la buena gente se queda de brazos cruzados a su alrededor, dijo. No soporto el desperdicio, Excelencia. Es mi pecado predilecto. Ordenaría hasta un campo de batalla. Algo se movió en la comisura de su boca. No una sonrisa completa, él casi. Empiezo a creer que sí lo haría, dijo. Fue la duquesa viuda quien hizo el asunto oficial, del modo en que las ancianas hacen las cosas oficiales, es decir, sin pedirle permiso a nadie. Una tarde de mayo, envió a Prue a buscar una pequeña caja tallada del gabinete del Salón Sur. Cuando Juliet entró para sus 4 horas de lectura, la caja estaba abierta sobre la mesita. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul desteñido, había un gran manojo de llaves. Había una docena, o más, de hierro y bronce, pulidas y brillantes por 2 siglos de uso. Eran las llaves del Harcourt, la sala de la plata, los armarios de lino, las bodegas, los almacenes, el cuarto de destilar, el armario de la porcelana, el arcón de documentos. Juliet supo lo que eran en el instante en que las vio, porque una mujer criada para dirigir una casa reconoce las llaves de un ama de llaves tal como un soldado reconoce una espada. Estas eran de Cecily, dijo la duquesa viuda. Y de su madre antes que ella, y de la madre de esta antes. Han colgado del mismo gancho junto a la puerta del cuarto de destilar desde antes de que naciera el abuelo de mi nieto. Sus manos anudadas no las tocaron. Cuando Cecily murió, Grimsab las quitó de aquel gancho y las guardó bajo llave en su oficina. Le dijo a mi nieto que era por resguardo, y mi nieto estaba demasiado hundido en su duelo para ver la verdad de aquello. Un hombre que tiene todas las llaves de una casa tiene la casa. Las he recuperado. No me pregunte cómo. Tengo 81 años y tengo mis métodos. Levantó la vista, y los viejos ojos brillaban intensamente. Son suyas ahora. No del gancho del cuarto de destilar. Suyas, sobre su persona, en un llavero a su cintura, donde toda la casa pueda verlas y saber quién las hace girar. Juliet se quedó muy quieta. Su Excelencia, soy una dama de compañía. El condado dirá, el condado, dijo Petronella, puede irse al diablo. No sobreviví a 4 reyes y 2 malos matrimonios para que me digan lo que dirá el condado una muchacha que domó a una yegua sin domar bajo la lluvia. Cerró la caja con un pequeño clic seco. Usted ha estado dirigiendo esta casa desde abril, con no más autoridad que mi palabra y sus propias 2 manos.
Es hora de que la casa lleve su verdad por fuera. Tome las llaves, Juliet. Y el día en que alguien intente quitárselas, porque alguien lo intentará, usted se aferra a ellas. Juliet tomó las llaves. Pesaban más de lo que había esperado. Las llevó a la cintura desde aquella tarde. Su pequeña música de hierro la precedía por cada pasillo del Harcourt. Las criadas la escuchaban llegar. Los comerciantes en la puerta la escuchaban llegar, y el sonido, semana tras semana, se convirtió en el sonido de la propia casa recordando cómo ser una casa. Las llevaba puestas la siguiente vez que se sentó con el duque en la biblioteca. Él las miró un largo momento, brillando contra su vestido gris sencillo. Algo cruzó su rostro que ella no supo leer. Dolor, quizás, o el recuerdo de otra mujer que las había llevado, o el primer atisbo de algo para lo cual todavía no tenía nombre. Mi abuela se las dio, dijo. No era una pregunta. Así es, Excelencia. Le dije que el condado hablaría. Que hable. Sopesó el libro cerrado entre las manos. Cecily solía decir que una casa no puede dirigirse con la firma de un hombre. Que necesita las llaves de una mujer y el ojo de una mujer, porque se pudre desde adentro mientras el amo firma su nombre a la ruina de ella. Guardó silencio un momento. No la entendía. Ahora la entiendo. He estado firmando mi nombre este año a una gran cantidad de cosas que no me molesté en leer. El corazón de Juliet se detuvo. Era lo más cerca que él había llegado aún de aquello que ella había construido, cifra a cifra, en su cajón cerrado con llave durante toda esa primavera. Entonces, quizás, dijo ella con cuidado, su excelencia debería empezar a leer otra vez. Él la miró a través del fuego bajo, y por un momento ella pensó que le preguntaría directamente qué sabía. Pero no estaba listo, y en verdad tampoco ella. El momento pasó, el fuego se asentó, y ambos siguieron sentados en aquel país compartido de la biblioteca, cada uno sosteniendo un fragmento de la misma verdad, ninguno todavía dispuesto a ponerla sobre la mesa entre ellos. Lucrecia llegó en junio. La señora Lucrecia Sedley era la prima hermana del duque, la única hija de la única hermana de su padre, y había nacido para más de lo que ahora tenía. Su propio padre había apostado la fortuna familiar en el mar. Su esposo, un tal señor Sedley, había muerto, dejándole una renta que menguaba con cada trimestre. Tenía 35 años, hermosa de una forma dura y brillante. Desde la muerte de Cecily, había venido al Harcourt cada vez con más frecuencia, y se quedaba cada vez más tiempo. Tenía un plan que era el gemelo del de Silas Provin. Los dos nunca se habían conocido. Lucrecia pretendía ser la próxima señora del Harcourt. Si no podía ser su duquesa, y era su prima, y él jamás la había mirado de ese modo, entonces sería el poder detrás de la puerta cerrada. Un duque soltero de luto, una renta que menguaba, una gran casa sin señora. Era, para una mujer astuta y desesperada, una oportunidad disfrazada de deber familiar. Había elegido a Grimsab 3 años atrás, o Grimsab la había elegido a ella. Venía a ser lo mismo. Ella le allanaba el camino ante su amo. Él procuraba que las pequeñas deudas de ella en el condado se saldaran, con discreción, del mismo silencioso río del patrimonio. Cada uno sostenía al otro. Ninguno podría haberlo hecho solo, y ambos comprendían el peligro. En el momento en que Lucrecia llegó aquel junio, vio la mesa del comedor acortada. Vio la chimenea sin humo. Vio a la pequeña dama de compañía castaña moverse por la casa como su señora. Algo había crecido en el jardín mientras nadie miraba. Lucrecia era más astuta que Grimsab. No sonrió ni amenazó. Observó, y en una semana había comprendido algo que a Grimsab nunca se le había ocurrido, que la dama de compañía no solo era competente, sino que se escondía. Elstone, dijo una tarde, dulcemente, sobre el té de la duquesa viuda, paladeando el nombre como un dulce. Elstone. ¿De dónde? Uno se pregunta. Hay Elstone en Shropshire, creo. ¿Es usted una Elstone de Shropshire? En ningún lugar tan distinguido, señora. Mi padre era un simple caballero del norte. ¿Lo era? Y no le dejó nada,
pobre criatura, de modo que debe cargar el lino ajeno. La sonrisa no llegaba a los ojos. Qué agotador debe ser haber nacido un poco por encima de la propia fortuna. No se es ni una cosa ni la otra, ni servida ni sirviendo. Debe ser bastante extenuante estar siempre vigilada por el paso en falso. Bebió su té. Yo sí observo, señorita Elstone. Es mi único talento. Mi primo me cree una mujer ociosa. Pero yo observo. Juliet sostuvo aquellos ojos brillantes y duros, y comprendió que allí estaba el verdadero enemigo. No el administrador rosado. Esta mujer. Entonces lleva usted mejores cuentas que yo, señora, dijo. Porque confieso que nunca aprendí el truco de observar a la gente. Solo aprendí a observar el lino. La duquesa viuda, desde el fondo de su silla, emitió un pequeño sonido que, en una mujer menos digna, habría sido un resoplido. Se movió rápido después de eso, como se mueven rápido las cosas lentas al final. Lucrecia escribió cartas. Entre los restos de sus relaciones, tenía una prima casada con un abogado del norte. Puso a esa prima a preguntar, a la manera discreta de los abogados de pueblo, si alguien había oído hablar de una señorita Julietel, huérfana de un caballero, de unos 22 años, que había dejado a su gente el otoño anterior. Tardó 6 semanas, pero la respuesta llegó, como llegan esas respuestas, en medio de todo lo demás. Llegó precisamente la mañana en que la casa se vio sacudida por un alboroto de otro tipo. Pues esa mañana, un coche de posta subió por el camino del Harcourt. De él bajó, con el rostro enrojecido y lleno de justa indignación, el señor Silas Probyn. Grimsab no lo había llamado. Lucrecia no lo había llamado. Él mismo la había rastreado por fin, del modo lento y paciente, una carta de un criado a su casa en Marrow, una palabra en una posada de postas. Había venido a buscar a su pupila fugitiva y a las 4.000 libras que se le debían de vuelta al hijo. Juliet estaba en el patio con una cesta de rosas recién cortadas cuando el coche se detuvo. Vio abrirse la puerta. Vio la mano gorda y familiar sobre el marco, el abrigo color ciruela, el rostro que se había cernido sobre ella en aquel salón de octubre. La cesta cayó. Las rosas se esparcieron por toda la grava. Aquí estás, dijo Silas Probyn con enorme satisfacción. Aquí estás, muchacha ingrata y desconsiderada. ¿Sabes lo que me has costado en caballos de posta? Recoge tu baúl. Vas a volver a casa a casarte, como quería tu querido padre, y ahí termina el asunto. Y ese fue el momento, de entre todos los momentos, en que el duque de Nortuel bajó por sus propios escalones. Había escuchado el coche. Salió porque un carruaje extraño en su patio seguía siendo, en cierto modo, asunto suyo. Bajó los escalones justo al centro de todo aquello. Su prima Lucrecia llegaba desde el jardín con una carta en la mano y triunfo en el rostro. Su administrador Grimsab apareció con paso suave en la puerta. Un extraño gordo vestido de ciruela vociferaba a la dama de compañía de su abuela, y la propia dama de compañía se quedaba blanca e inmóvil entre un mar de rosas dispersas. ¿Qué? Dijo el duque, con la voz que una vez había ordenado que dispararan contra una yegua. ¿Significa esto? Todo salió a la vez, y salió mal, como suelen salir estas cosas. Silas Probyn se sintió encantado de encontrar a un duque a quien apelar. Le expuso todo el asunto con sus propios colores. Esta joven era su pupila, hija de su difunto tío, una heredera de 4.000 libras bajo su honesta custodia. Estaba prometida a su hijo. Había huido de su deber como una ladrona en la noche. Se había escondido en el servicio bajo un carácter falso. Su excelencia, sin saberlo, había estado albergando a una muchacha engañosa, ocultadora de fortuna y desnaturalizada que había mentido para entrar bajo su techo. Y Lucrecia, adelantándose con su carta, confirmó cada palabra con su voz dulce y dura. Es verdad, primo. Hice averiguaciones por la protección de esta casa. Comprenderás. Es exactamente lo que dice este caballero. Una hija de caballero con 4.000 libras propias, jugando a ser una pobre dama de compañía. Uno se pregunta por qué.
¿Qué otra cosa podría ocultar una mujer que oculta 4.000 libras para fregar lino? Cuyas cuentas, por ejemplo, ha estado tan ocupada copiando. La carta temblaba delicadamente en su mano. Solo pienso en tu seguridad, primo. Y en la de tu abuela. Cada rostro en el patio se volvió hacia Juliet. Ella miró al duque. Él la miraba tal como la había mirado aquella primera tarde húmeda, como a una cuenta que no había esperado pagar. Cerrado, retirándose. Ella lo vio suceder. Vio que él decidía que ella le había mentido. La única persona en un año entero que lo había mirado sin miedo. Resultaba ser una mujer con una fortuna oculta, un nombre oculto, una razón oculta para copiar sus cuentas. Exactamente como decía su prima. Vio la puerta de la biblioteca cerrarse detrás de sus ojos. Y se encontró, de pie entre las rosas caídas, sin miedo ya. Es extraño haber temido un momento durante 3 años, y llegar por fin a él, y descubrir que todo el temor se ha esfumado. Había pasado toda su vida siendo invisible para estar a salvo. Y aquí estaba la seguridad terminando en un patio, frente a todos, y el cielo no se había derrumbado. Solo quedaba la verdad, y la verdad, al menos, era simple. Cada palabra que ha dicho este caballero es cierta, dijo. Su voz sonó clara y firme sobre la grava. Soy Juliet Elstone. Mi padre me dejó 4.000 libras en fideicomiso y nombró a este caballero, su sobrino, mi fideicomisario. Huí de su casa el otoño pasado porque él deseaba que me casara con su hijo, para que mi dinero se quedara en sus manos. Ha gastado ya buena parte de él. Las cuentas que lleva como mi fideicomisario se lo demostrarán a cualquier hombre honesto que pida verlas. Llegué aquí bajo mi propio nombre, que es Elstone, y le dije a la duquesa viuda que era huérfana y sin fortuna, lo cual es cierto, porque un dinero que no se puede tocar hasta los 25 años no es fortuna en absoluto. Oculté la riqueza. No la oculté para engañar a esta casa. La oculté para sobrevivir. Se volvió de Provin hacia el duque. No era consciente de nada más que del duque. He copiado sus cuentas, Excelencia. Su prima tiene toda la razón. Las he copiado durante 3 meses. Las tengo en mi habitación, completas y fieles. Las rentas verdaderas contra las rentas publicadas. Las tablillas de los propios comerciantes contra las cifras saldadas. Las marcas de los arrendatarios contra las sumas que les exprimieron. Tengo el techo de su propia ala este, que usted pagó 40 libras por reparar el otoño pasado, y que dejó caer la lluvia sobre mi cabeza hace menos de una semana. Tengo el techo de la cabaña de la viuda Septon, cobrado hace 2 años y jamás reparado. No se lo traje porque fui cobarde, y porque tenía una fortuna propia que ocultar, y me dije que su casa no era asunto mío. Su voz no tembló. Me equivoqué en todo, menos en lo último. No es asunto mío. Lo convertí en asunto mío. Y a usted lo están robando, señor, de raíz y de rama, por un hombre parado en su propia puerta, y puedo probarlo en una tarde. Por un latido, nadie se movió. Entonces Grimsab rió, suave y rosado y agradable. Fue el error equivocado. Lo supo en el instante en que salió de su boca. Un hombre no se ríe de una cuenta verdadera. El rostro de Lucrecia se había quedado muy quieto. Y el duque de Nortuel ya no miraba a Juliet como a una cuenta inesperada. La miraba como un hombre que se ahoga mira a una cuerda. Muéstremelo, dijo. Lo hicieron en la biblioteca. Tomó el resto del día y medianoche. Juliet trajo sus copias fieles, 3 meses de ellas. Todo el caso silencioso y paciente construido, chelín a chelín desde puertas y tablillas de cuentas y marcas de ancianas. Se mandó llamar a Dorset para los comerciantes. Llegaron esa noche con sus mejores trajes, incómodos en la gran casa. Uno por uno colocaron sus propios libros junto a los de Juliet y juraron sobre las cifras, el carnicero, el velero, el mercader de grano, el hombre de Marrow que jamás había reparado ningún techo sobre ningún ala este porque nadie le había pagado nunca. Por hacerlo. Amos trajo a los arrendatarios, la viuda Septon del brazo. Volvieron a hacer sus marcas a la luz de las velas, ante los propios ojos del duque. Cuando los arrendatarios y los comerciantes se hubieron marchado,
El duque envió a Dorset a la oficina del administrador por los 2 libros de tapa marrón. Grimsab había pasado la velada haciéndose cada vez más pequeño y rosado en su silla. Hizo un último intento suave. El libro oficial era el único libro, dijo. La joven se equivocaba. No podía esperarse que una dama de compañía comprendiera las cuentas de una propiedad. El duque abrió el libro gastado sobre la mesa de la biblioteca, junto a las copias fieles de Juliet. Pasó las páginas en silencio. Comprendió todo en unos 4 minutos, siendo, como había dicho su abuela, no un tonto, sino un hombre en duelo, que es cosa distinta. Estuvo muy callado cuando terminó. Cerró el libro gastado. Puso la mano plana sobre la tapa, sobre la propiedad de su hermana, sobre los 3 años que se había negado a mirar, y cuando habló, no fue a Grimsab a quien se dirigió. Ella conservó esto, dijo, a nadie, a Cecily, al ala esté cerrada. Los mantuvo fieles. Nunca los abrí, después. No podía abrirlos. Levantó la vista, y su rostro estaba terrible y despierto. Dejé que esto pasara. Firmé lo que usted puso ante mí porque firmar era más fácil que leer su letra. Su voz no se alzó. Fue en la otra dirección, hasta el fondo del hueso. Salga de mi casa esta noche, Grimsab. Estará ante los magistrados de Marrow antes del mediodía de mañana, y cada cifra que esta señora ha reunido irá con usted. Si le queda un chelín del dinero de mis arrendatarios, lo devolverá. Si no le queda ninguno, responderá por ello como la ley responde a esos hombres. Dorset. Acompáñelo fuera de la propiedad. Vigile que empaque. Grimsab se fue. Al final no había nada más que pudiera hacer. En la puerta de la biblioteca se volvió una vez, ya sin ninguna suavidad, y miró a Juliet con un odio que ya no tenía sonrisa alguna. No podía usted simplemente atender el lino, dijo. No, convino Juliet. Nunca pude. Buenas noches, señor Grimsab. Cuando se fue, la biblioteca quedó muy silenciosa. El duque se quedó de pie un largo rato, con la mano todavía sobre el libro gastado, como si no pudiera terminar de apartarla. Juliet recogió sus copias fieles de la mesa, página por página, el trabajo de 3 cuidadosos meses, y no supo qué decirle. Y, por una vez en su vida, no intentó buscarlo. Algunos silencios se guardan mejor de lo que se rompen. Fue el duque quien rompió este. Usted lo sabía, dijo. Durante meses cargó las cestas de los arrendatarios. Remendó mi lino y se sentó con mi abuela, y no me dijo nada. La miró. ¿Por qué no? Si lo sabía, podría haber venido a mí en abril. No podía, dijo ella. En abril, usted no me habría creído. Un hombre en duelo no quiere que un extraño le diga que están robando la casa de su hermana. Quiere que lo dejen solo con su dolor. Así que no le traje una sospecha, Excelencia. Esperé hasta poder traerle una prueba que no pudiera rechazar. Colocó la última página sobre la pila, cuadrada. Y también tenía mi propia razón, que ha escuchado esta mañana en el patio, y que no me honra. Tenía una fortuna propia que mantener oculta. Una mujer que se hace notar se hace encontrar, así que elegí estar a salvo antes que ser útil, durante todo el tiempo que me atreví. No estoy orgullosa de ello. No, dijo el duque despacio. Pero al final no lo eligió. Al final, se hizo ver, y habló, y podría haber mantenido la cabeza baja y su fortuna oculta un poco más de tiempo, si no lo hubiera hecho. La miraba como si nunca la hubiera visto de verdad hasta entonces, lo cual, pensó ella, quizás era la verdad. Mi hermana la habría apreciado. No tenía paciencia con la gente que agachaba la cabeza. Una pausa. Gracias, señorita Elstone. Creo que no lo he dicho. Gracias. Fueron 3 palabras, y de aquel hombre parco y cerrado, valieron mucho más que 3. Juliet inclinó la cabeza, y no confió en sí misma para responder, y tomó sus 3 meses de cifras honestas, y lo dejó solo en la biblioteca, con las cuentas verdaderas de su hermana abiertas por fin sobre la mesa. Quedaba Lucrecia.
Se había quedado muy quieta durante todo el largo ajuste de cuentas, en el rincón de la biblioteca. Su carta se había arrugado hasta la nada en su regazo. Vio desmoronarse, tabla por tabla, a la luz de las velas, la máquina que ella misma había ayudado a construir. Cuando Grimsab se fue, se levantó, y seguía siendo hermosa y erguida. E hizo un último lanzamiento con el coraje de una jugadora que apuesta lo último que le queda. «Supongo que ahora hará usted mucho de mí», le dijo al duque. Su leal prima, que arreglaba sus pequeñas deudas a través de su administrador. «Oh, ¿lo sabía?» «Por supuesto que lo sabía». ¿Se imagina que una mujer tan pobre como yo no sabe exactamente de dónde viene cada chelín? Su voz era brillante y quebradiza como cristal roto. «Me echará también a mí». «¿A dónde, primo?» «Tengo 100 libras al año y una cofia de viuda. Me casé con quien me dijeron, lo enterré, y no obtuve nada por ello salvo el privilegio de ser pobre entre gente que alguna vez fue mi igual. Usted no sabe lo que es eso. Nunca en su vida ha dejado de saber dónde iba a dormir». Temblaba ahora, aunque mantenía la barbilla en alto. Ella ocultó 4.000 libras para librarse del hijo de un hombre gordo. Yo las habría ocultado para librarme de todo este ejercicio agotador de fingir. No me mire como si fuera un monstruo. Solo tengo miedo. He tenido miedo durante 15 años. Es muy cansado, primo. Usted no tiene idea de cuán cansado es. Y allí estaba, el miedo humano bajo la cáscara brillante y dura, expuesto a la luz de las velas. El rostro del duque se había endurecido otra vez, como el patio. Abrió la boca. Juliet supo que estaba a punto de ser justo, y ser justo sería el fin de Lucrecia Sedley. Expulsada, deshonrada. 100 libras al año, una cofia de viuda, el condado murmurando. «Excelencia», dijo Juliet. «¿Me permite?» Él la miró. Cerró la boca. Inclinó la cabeza. Juliet fue y se plantó ante aquella mujer asustada, erguida, odiosa, que había intentado arruinarla esa misma mañana. No se regodeó. Había aprendido hacía mucho que regodearse es exactamente lo que un verdugo espera. Nunca le había dado a un torturador lo que esperaba. «Usted saldó sus deudas a través de la propiedad», dijo Juliet con calma. «Eso es robo, y usted lo sabe, y su excelencia también. Pero usted no falsificó las rentas. No exprimió a la viuda Septon por un chelín en el día de Nuestra Señora. Eso fue obra de Grimsab, no suya. Usted miró y se benefició, y guardó silencio, que es precisamente el pecado que yo misma cometí hasta esta mañana, así que mal puedo colgarla por ello». Sostuvo aquellos ojos brillantes y aterrorizados. «Hay una pequeña casa del guardabosques al borde del parque. Está vacía. Está en buen estado. Una mujer podría vivir en ella decentemente con 100 libras al año, sin ser servida ni sirviendo, y dejar de estar tan cansada, si su excelencia está dispuesto». No apartó la mirada. «No le debería nada a nadie, y menos a mí. Quiero que eso quede claro». Lucrecia la miró fijamente. Fuera lo que fuera que se había preparado para enfrentar, no había sido esto, y la deshizo peor de lo que la justicia lo habría hecho. Su rostro se derrumbó una vez, con dureza, y volvió a recomponerse. «¿Por qué?», dijo. No fue una pregunta elegante. Le fue arrancada. «Porque sé exactamente cuán cansado es eso», dijo Juliet. «Y porque una casa que acaba de expulsar a un ladrón no debería celebrarlo haciendo una mendiga». «Buenas noches, señora Sedley». El duque de Nortuel miró a la dama de compañía de su abuela, sobre los restos de su propia ceguera prolongada, y algo en su rostro que había estado cerrado desde abril se abrió, en silencio, dolorosamente. El baile de verano del Ark Court había sido el baile de Cecily. Ella lo había ofrecido cada verano. La única noche en que las grandes salas cerradas se abrían, el condado subía por el camino color miel. La larga galería se llenaba de luz de velas. No había habido baile en 2 años. Y ahora la duquesa viuda, que no se le escapaba nada y no olvidaba nada, lo anunció desde el fondo de su silla. Habría baile otra vez ese verano.
La casa estaba respirando de nuevo. Una casa que vuelve a respirar merece que la dejen bailar. Usted abrirá las alas, le dijo a Juliet. Se encargará de todo. El lino, la plata, la cena, las flores, las 50 velas de buena cera de abeja en la galería, de las que mi nieto se quejará del costo y pagará con gusto. Los viejos ojos brillaron. Usted ha dirigido esta casa desde abril, muchacha, la llamen como la llamen. Es hora de que el condado vea quién la dirige. Así que Juliet abrió las grandes salas. Hizo retirar las cubiertas de Holanda y descorrer los postigos. 2 años de polvo salieron en baldes. Llenó la larga galería de rosas tempranas. 50 velas de buena cera de abeja que no humeaban, porque ella misma había hecho limpiar los candeleros. Se hizo prestar uno de los propios vestidos de Cecily, con la bendición de la duquesa viuda y la ayuda de la propia doncella de Petronella para ajustarlo. Un vestido de gris paloma suave, modesto, discreto, exactamente del color que un salón de baile atraviesa con la mirada sin detenerse. No quería nada más. No había ido al Harcourt para ser mirada. La miraron de todos modos. Estaba de pie a la cabeza de la galería, cerca de la medianoche, con el vestido gris. Vigilaba que la cena entrara y que las velas se recortaran. Estaba por completo absorta en su trabajo, por completo inconsciente de sí misma, y el duque de Nortuel cruzó toda la extensión de la sala llena de gente hasta llegar a ella. El condado lo vio hacerlo. Ese era precisamente el punto, aunque Juliet no lo comprendió hasta después. Cruzó el salón de baile de su hermana, lleno de todas las familias del distrito. Se detuvo ante la dama de compañía castaña de su abuela, con su vestido gris prestado. Le hizo una reverencia como un hombre le hace una reverencia a una mujer cuando pretende que todo el condado lo note, y dijo, de modo que muchos lo escucharan. «Señorita Elstone, ¿me concede este baile?» Ella no había bailado en 3 años. Sus pies lo recordaron antes que su cabeza. Y a mitad del baile, bajo la luz de las velas, el duque habló en voz baja bajo la música. El condado observaba. Las rosas que ella había cortado se marchitaban en los bordes por el calor del salón. No hablarán de otra cosa en 1 año. Así será, Excelencia. Me ha arruinado usted por completo. Una dama de compañía no puede bailar con el duque y seguir siendo dama de compañía. No, convino él. No puede. La giró bajo su brazo, correcto como un reloj. He pensado mucho estas 3 semanas en que podría ser en su lugar. Ah, sí. Sí. Mi abuela recomienda el puesto de duquesa. Lo recomienda con bastante insistencia. Dice que la casa no puede prescindir de usted, y que ella tampoco puede, y que soy un gran tonto por haber tardado 1 año en ver lo que una yegua vio en una tarde. Él casi sonrisa. Suele tener razón. Es su cualidad más molesta. El corazón de Juliet latía con fuerza bajo el vestido gris. Mantuvo los pies en la figura del baile. Mantuvo la voz ligera, porque si no la mantenía ligera, se quebraría. ¿Y qué recomienda el duque, señor? Dejando de lado a su abuela. La música los hizo girar. Él la miró desde arriba, y el rostro cerrado estaba ahora completamente abierto, despierto, desprotegido y temeroso. Un hombre que había aprendido esa primavera exactamente cuánto puede perder una casa mientras su amo se niega a mirar. El duque no recomienda nada, dijo. El duque ha aprendido su lección sobre firmar lo que se le pone delante sin leerlo. El duque no le pondrá nada delante en absoluto. Se detuvo en medio del baile, frente a todos, cosa que no se hacía, lo cual puso a murmurar a toda la galería. No le ofreceré un matrimonio de conveniencia, Juliet. Tiene usted 4.000 libras propias por llegar. No necesita la casa de ningún hombre para resguardarse. En 3 años podrá ser libre de cualquier alma que haya intentado gastar su dinero o reducirla al silencio. No me necesita. Es precisamente por eso que se lo pido. No porque la casa necesite una señora. Ya tiene una. La tiene desde abril. Porque me gustaría, por el resto de mi vida, ser mirado por la única persona que jamás me tuvo miedo.
Su voz se volvió muy baja, hasta el fondo del hueso. Cásese conmigo siendo usted misma, eligiéndolo, o no lo haga. Y quédese a dirigir la casa que yo no supe dirigir, y nunca más volveré a molestarla con esto. Es enteramente suyo decidirlo. Todo, a partir de aquí, es suyo para decidir. Toda la galería había quedado inmóvil. 50 velas, las rosas marchitándose, 2 años de salas cerradas abiertas a la noche de verano. Juliette levantó la vista hacia él. Pensó en el patio mojado, la yegua, el bocado, los 3 años que había planeado pasar invisible y a salvo. Segura era una palabra pequeña. Había sido segura toda su vida. Nunca, hasta esa primavera, la habían visto. Bartolomé, dijo. Nunca había usado su nombre. La galería la escuchó usarlo. Él la escuchó usarlo. Y algo cruzó su rostro que valía más que las 4000 libras enteras, y la casa, y la tierra color miel de la cual había crecido. Eso es un sí, dijo ella, por si el duque necesita que se lea en voz alta. Me he cansado mucho de guardar silencio. Sí, me casaré con usted, siendo usted mismo. Eligiéndolo. No pudo evitarlo. El casi sonrisa estaba ahora en su propia boca. Con una condición, Excelencia. Nómbrela. El techo de la viuda Septon se repara antes de la cosecha, como es debido, por el hombre a quien de verdad se le paga por repararlo. El duque de Nortuel rió. No era algo que el condado hubiera escuchado en 2 años. La risa recorrió toda la brillante galería. La duquesa viuda, desde su silla junto a la puerta, dejó su copa. Se permitió, a los 81 años, parecer por un momento del todo satisfecha. Para pleno verano, Juliette Elstone dirigía toda la casa, y no quedaba nadie que la llamara de otro modo. El techo del ala este fue reparado por el hombre de Marrow, a quien se le pagaron las 40 libras que en verdad costaba, ni un chelín más. Las rentas entraban justas y se anotaban en un solo libro honesto, llevado de puño y letra de Juliette. Las rentas verdaderas y las reparaciones verdaderas, sin un libro gemelo gastado escondido a su lado en la oscuridad. Lo que Grimsab había exprimido de los arrendatarios durante 3 años se calculó hasta el último chelín. Se devolvió, cabaña por cabaña. Donde el propio hombre no pudo restituirlo, pues poco se encontró en su poder, el duque lo restituyó de su propio bolsillo. Lo consideró barato de comprar. Grimsab respondió ante el tribunal de Marrow y luego ante las sesiones. Su derrota no le dio a Juliette ningún placer, solo la sobria satisfacción de algo puesto en su sitio. Lucrecia vivió en la pequeña casa del guardabosques, al borde del parque. No se ablandó de golpe. Una mujer no desaprende 15 años de miedo en una temporada. Pero subía a la casa cuando Juliette se lo pedía. Descubrió, siendo astuta, que era mejor administrando un cuarto de destilar que vigilando los pasos en falso de los demás. Tomó a su cargo el cuarto de destilar por completo. Las 2 mujeres alcanzaron, si no la amistad, al menos el respeto particular de quienes ambas saben cuán agotador es ser pobre entre iguales. Silas Provin regresó a Marrow con sus caballos de posta sin pagar. Sus cuentas como fideicomisario no soportarían, al final, la mirada de un hombre honesto. Cuando Juliette cumplió 25 años, 3 primaveras después de haber subido por primera vez el camino del Harcourt, las 4000 libras llegaron por fin a sus propias manos, claras y libres. Las entregó por entero a la propiedad, para las cabañas de los arrendatarios. Eran suyas para dar. Una cosa que se da libremente es el único tipo de riqueza que nadie puede jamás quitar. Se casaron con sencillez en la iglesia del Harcourt, donde yacía Cecily. En la segunda semana de aquel alto verano, la duquesa viuda llegó del brazo de su nieto y lloró exactamente una vez. Declaró que era el límite absoluto de lo que cualquier mujer sensata debía permitirse. Vivió 2 años más para ver la casa llena otra vez. Murió en su silla, en el Salón Sur, una brillante mañana de otoño, con la espalda recta hasta el final. Ese fue el único duelo que el verano no pudo remediar. Así es con las casas, los muertos no regresan porque los vivos hayan aprendido a ser felices. Pero la yegua gris pastaba, sana y tranquila, en el potrero cercano.
Las etiquetas del cuarto de destilar de Cecily se guardaban en un cajón, de puño y letra de la joven duquesa. Su baile se ofrecía cada verano. No fue, en la medida en que pudo evitarse, olvidada. Una tarde cálida, al final de aquel primer verano, el duque de Nortuel fue en busca de su esposa. La encontró donde a medias sabía que estaría, en la biblioteca, en la silla junto al fuego. El gran libro de cuentas honesto reposaba abierto sobre su rodilla. Ardía una sola vela. Ella no lo leía. Solo estaba sentada con él, del modo en que una persona se sienta con algo que por fin ha salido bien. «¿Ha puesto usted toda la casa en orden?», dijo él desde la puerta. «No queda nada por salvar». «¿Qué hará ahora consigo misma, duquesa?». Juliet levantó la vista hacia él, sobre el fuego bajo, gris, clara y sin miedo. Era el mismo modo en que lo había mirado desde la grava mojada, en la primera hora del primer día, cuando él le había dicho a su mayordomo que ella no duraría un mes. «Encontraré algo», dijo. «Siempre lo hago. No soporto el desperdicio, ¿sabe? Es mi pecado predilecto». Él casi sonrisa. «Venga a sentarse. Se está ahogando otra vez en el umbral». Él entró y se sentó. La vela ardía. La casa respiraba a su alrededor, color miel, honesta y plena. Una casa que había estado conteniendo el aliento durante mucho tiempo, y que por fin, aquel verano, había podido dejarlo ir. Había llegado al Harcourt para desaparecer. Al final había sido la mujer más completamente vista de todo el condado, y había descubierto, para su propia y gran sorpresa, algo que jamás había imaginado. Ser vista por la persona correcta no era el peligro que había pasado toda su vida temiendo. Era la única seguridad digna de ese nombre. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y qué sentimiento te dejó esta historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.